En una empresa de cosméticos, los empleados se saludan alegremente entre ellos. Alguien irrumpe en la oficina, resultando ser una mujer que advertía la llegada de la presidenta en su vehículo. Todos se alarman porque saben lo jodida que es la presidenta, y de inmediato se pusieron a trabajar. De repente un vehículo se estaciona frente a la empresa, y los empleados se forman para recibir a la mujer. Unos pasos avanzan por el corredor, y los subordinados saludan a su jefa, tratándose de una hermosa mujer de aspecto elegante que les ordena regresar a sus labores, y que el nuevo secretario vaya a su oficina en 30 minutos para hablar de un asunto, y él asiente. Este de aquí era nuestro protagonista, Shin Su-yeon. Al rato, vemos que el prota va a la oficina de su jefa, quien lo recibe con su clásica frialdad mientras él se sentía un poco nervioso. La mujer se llamaba Choi Jeong-woo, alguien muy destacada en la industria cosmética nacional y que rondaba cerca de los 30 años, además de ser la CEO de la empresa G Cosmetics, y siendo alguien no muy mayor pudo convertirse en presidenta de una empresa mediana, aunque eso era gracias a que nació en cuna de oro, algo que el prota envidiaba mucho. Su jefa tenía excelentes habilidades, pero el problema era su estricta personalidad. Por ejemplo, regañaba a los empleados cuando entregaban el trabajo después del plazo indicado. Y para estos casos Shin Su-yeon solo podía disculparse explicando la razón de su demora. El pobrecito se rajaba la madre trabajando mucho a tal punto de hacer horas extra para cumplir con su jefa. Entre sus empleados la conocían como el Gran Rey Demonio, un apodo que una nueva empleada no entendió hasta después de tener su primera entrevista con la presidenta. Quería renunciar porque la jefa era un demonio. La única ventaja de este trabajo es que aunque fuese el infierno, la paga resultaba muy buena. A nuestro chico le tocó la mala suerte de ser el secretario de Choi Jeong-woo, algo que para cualquiera de los empleados sería una situación desafortunada. Sin embargo, ella veía ciertos puntos buenos en nuestro prota de 29 años, como que su rostro era un poco lindo y era bueno organizando datos, pero aún así le encargaba mucho trabajo y él no tenía más remedio que obedecer. Todo eso lo hacía sentir como un esclavo a tal punto de querer renunciar, pero el hecho de que le paguen su sueldo evitaba que lo hiciera. De vuelta al presente, Shin Su-yeon pregunta si necesita que haga algo más, en lo que la presidenta aclara que no, pero si quiere más trabajo con gusto. Realmente no debía haber dicho nada, pensó para sí mismo mientras ella le hablaba, preguntándole si estaba interesado en el matrimonio. Sin prestar mucha atención, el prota respondió que sí, pero luego su expresión se tornó grave al darse cuenta de lo que le habían preguntado, pues no entendía por qué demonios esta mujer le hablaba sobre matrimonio. Es aquí cuando Shin Su-yeon recuerda una historia que leyó, en donde un niño que creía mucho en Dios rezaba mientras estaba perdido en el mar. Un hombre quiso rescatarlo, pero el chico respondió que Dios lo protegería y mandó de regreso al bote. Otra persona quiso ayudarlo, pero el niño hizo lo mismo, y al final acabó ahogándose. Y cuando se fue al cielo le preguntó a Dios por qué no lo protegió, en lo que éste respondió que le envió a 2 personas a salvarlo y él se negó. Después de 20 años el prota pudo entender la moraleja de esa historia. Si no hubiese ignorado todas las oportunidades que se le presentaron, no estaría aquí con esta mujer, quien le estaba pidiendo que se case con ella. En el pasado, nuestro chico había recibido muchas ofertas para ser una celebridad debido a su gran atractivo, pero este menso las rechazaba porque su sueño era estudiar mucho y conseguir un buen empleo. Tiempo después se dio cuenta de que perdió muchas oportunidades que Diosito le dio, y para rematar estaba en la pobreza al igual que sus padres, a quienes les enviaba un poco de dinero para poder ayudarlos. Claramente, se sentía arrepentido de no aprovechar las oportunidades que tuvo, ya que así habría evitado una situación como la de ahora. Visiblemente conmocionado, Shin Su-yeon dice haber escuchado mal, pero Choi Jeong-woo le repite que le está hablando sobre matrimonio. Tras eso el protagonista se queda en shock, creía que la jefa estaba loca de remate, algo que normalmente pasaba solo en los dramas de TV lo estaba viviendo en carne propia. Choi Jeong-woo le pregunta si acepta o no su propuesta, pero él no responde y empieza a creer que esto es algún programa de cámara oculta. Ella le cuestiona si piensa que perdería el tiempo en esas ridiculeces, a lo que él aclara que no es eso, sino que simplemente no entiende por qué ella le está proponiendo matrimonio. Choi Jeong-woo pregunta la edad de nuestro prota y él contesta que tiene 29 años, luego le consulta si tiene alguna novia, algo que él niega porque ni siquiera tiene tiempo para el amor. En eso su jefa dice que entonces no hay problema en que ambos se casen, pero Shin Su-yeon se opone rotundamente ya que eso no estaba estipulado en su contrato de trabajo.
La presidenta explica que le está pidiendo esto porque la reputación de la empresa está en juego, palabras que el prota no entendía para nada. Es ahí cuando ella le consulta si conoce a Juno Trading y él responde que sí. Actualmente estaban en proceso de firmar un acuerdo de entrega en Norteamérica. La presidenta le pregunta si tiene conocimiento sobre la personalidad de ese tipo, en lo que él asiente. Era alguien que valoraba mucho la confianza y la perfección, además de ser famoso por su generosidad pero también estricto. Choi Jeong-woo explica que hay un problema, pues ese tipo sigue intentando emparejarla con alguno de sus conocidos. Shin Soo-yeon dice en su mente que cada vez que ve a su jefa se pregunta quién sería el novio ideal para ella, y cree que el hecho de que conozca a alguien no estaría mal. Teniendo en cuenta lo último, el prota le sugiere que acepte casarse con alguno de los conocidos de Juno Trading, porque quizás si es ese tipo quien se los presenta debería estar bien, pero luego se queda en blanco un momento, pensando si al menos es posible que alguien quiera casarse con esta mujer. Seguía sin entender por qué ella le proponía matrimonio y supuso que esto debe ser una broma, aunque después lo descarta porque su jefa no hace esas cosas. Choi Jeong-woo comenta que cometió un error no muy propio de ella. Shin Soo-yeon pregunta de qué se trata, en lo que su jefa explica que le dijo a Juno Trading que ya tenía planes de casarse con alguien, aunque en realidad esto era una mentira. Shin Soo-yeon entiende la situación y propone que entonces le diga a ese tipo que ahora ya no quiere casarse, pero Choi Jeong-woo no estuvo de acuerdo, pues como el prota dijo, Juno Trading valora mucho la confianza. Era obvio que si ese tipo se daba cuenta de la mentira de Choi Jeong-woo, podría ya no querer hacer negocios con ellos por desconfianza hacia la presidenta, lo cual generaría mala reputación para G Cosmetics y sus ventas caerían. Choi Jeong-woo ya intuye que el prota tiene claro la desgracia que podría suceder y le dice que si entendió todo vuelva a su trabajo. En términos simples, si el protagonista no se casaba con su jefa, la empresa podría irse a la quiebra. Aún así, nuestro chico dice que no entiende nada de esta locura sobre casarse entre ellos. Choi Jeong-woo se enoja sin comprender la negativa del prota, pero él insiste en que esto no tiene sentido. Ella le pregunta cuál es el problema de su propuesta, en lo que Shin Soo-yeon le responde que mejor vuelva a la realidad y deje de ver dramas de TV, y se va de la oficina dejando a la jefa encabronada, pues no entendía por qué él rechazaba lo del matrimonio y por qué asumía que veía dramas de TV. De vuelta en su trabajo, el prota considera que a partir de ahora no ignorará las oportunidades que Diosito le mande, sobre todo porque ahora la empresa y su vida están por irse al demonio, por lo que buscar otro trabajo sería una buena opción. Por supuesto no le resultaría fácil, ya que no siempre habían empresas que fueran lo suficientemente decentes, algo que lo hacía arrepentirse de querer renunciar solo por su jefa loca. Alguien llama al protagonista. Se trataba de la gerente del personal preguntando qué le sucedía. Se llamaba Kim Hyun y era la que más tiempo conocía a Choi Jeong-woo. Le pregunta si acaso las palabras de la presidenta le hicieron sentir mal, a lo que éste respondió que sí. Más tarde en la terraza de la empresa, Shin Soo-yeon consulta a la gerente si la jefa ha visto algún drama recientemente, pero Kim Hyun no comprende su pregunta. El prota supone que a la presidenta le gusta la comedia romántica, algo que la gerente niega, porque Choi Jeong-woo no ve televisión. Shin Soo-yeon considera que si ese es el caso, es escalofriante que la presidenta haya podido inventarse lo del matrimonio sin ser fanática de la TV. Kim Hyun pide que le cuente lo sucedido con la jefa, y después de escuchar que se trataba de matrimonio, pensó que era una completa locura de parte de Choi Jeong-woo, en lo que Shin Soo-yeon le da la razón. Se sentía extraño por esta situación y Kim Hyun lo entendía perfectamente. En eso el protagonista le pregunta su secreto para no volverse loca después de 10 años junto a la jefa. Ella dice que quizás sea un milagro, lo cual al prota le pareció genial. Kim Hyun supone que Juno Trading no ha de saber lo loca que está Choi Jeong-woo y por eso le anda proponiendo reuniones, a lo que el protagonista le da la razón. Era inaudito que Choi Jeong-woo cause problemas solo porque intentan emparejarla con otros. La gerente se siente preocupada por el protagonista y dice que hablará con la jefa, y Shin Soo-yeon la ve como su salvadora. En la oficina de Choi Jeong-woo, Kim Hyun le pregunta si planea casarse en el futuro, a lo que ella asiente diciendo que se casará con el secretario Shin Soo-yeon. La gerente le consulta si el prota estuvo de acuerdo y si ambos están saliendo, pero Choi Jeong-woo responde que no. Kim Hyun considera que la decisión de la jefa es insensata, como toda su vida se dedicó solo a estudiar y trabajar, no era consciente de que estaba ignorando la opinión del prota y que pedirle matrimonio a alguien que no planea casarse sonaba absurdo.
Sin embargo, Choi Jeong-woo se mantiene firme en la idea del matrimonio. Kim Hyun quiere saber si a la jefa le gusta el protagonista, pero ella lo niega, dejando desconcertada a la gerente sin entender por qué entonces eligió al prota como esposo. Choi Jeong-woo responde que es porque ambos se llevan bien, ya que él no es un imbécil y conoce todo sobre ella, no habiendo necesidad de enseñarle nada más, incluso, tampoco está mal físicamente y quizá podrían convivir juntos. Sin embargo, la gerente no estaba de acuerdo con la visión de Choi Jeong-woo sobre lo que significa llevarse bien. Esta le pregunta cuál es el problema, y Kim Hyun le aclara que está siendo egoísta al no tomar en cuenta lo que el prota quiere y sus necesidades. Explica que aunque el amor no lo es todo en el matrimonio, la otra parte merece algo a cambio. Choi Jeong-woo concuerda con eso y la gerente suspira aliviada, creyendo que su jefa entró en razón, pero nada que ver papi, ya que Choi Jeong-woo dijo que entonces añadiría algunos beneficios en el contrato de matrimonio para el prota, luego le agradece por los consejos y la manda de vuelta a su trabajo, y al final Kim Hyun no logró hacer que su jefa recapacite. Después le dice que aunque sea su amiga, ella es bastante difícil de entender. Choi Jeong-woo menciona que no se preocupe porque no le está pidiendo que ambas se casen. La gerente le recalca que el prota no aceptará casarse por más que le ofrezca el cielo y la tierra, y que incluso si toda esta locura fuera un drama televisivo, sería pésimo. Seguido de eso se marcha de la oficina, mientras la jefa recuerda que Shin Soo-yeon también mencionó los dramas de TV. De vuelta con el protagonista, estaba re feliz porque Choi Jeong-woo parecía haberse rendido, ya que no lo había llamado en 2 días desde que la gerente habló con ella. Sin embargo, la calma duró poco porque su jefa lo llamó a la oficina, rogaba que esta vez el asunto fuese por trabajo. Ya dentro su jefa le da un contrato. Él no sabe de qué trata, pero Choi Jeong-woo le explica que es sobre su matrimonio. Había pensado en algunas condiciones buenas para que el prota acepte. Le pide que lea el contrato y que si desea agregar algo más es libre de hacerlo. Y con esto Shin Soo-yeon se da cuenta de que su jefa seguía con sus mamadas, de la forma más cortés. Shin Soo-yeon se niega a aceptar, pero Choi Jeong-woo le insiste en que revise el contrato, pues lo había hecho pensando en él. Esa mirada asusta a nuestro prota y sin más remedio dice que lo leerá más tarde. Su jefa le ordena que se retire, y con cierta arrogancia le menciona que leer el contrato hará que lo quiera firmar, pero para Shin Soo-yeon eso no era cierto. Al salir de la oficina la gerente aparece, y el protagonista le cuenta que la jefa le dio un contrato de matrimonio. Luego le pregunta por la conversación que ambas tuvieron hace unos días. Kim Hyun cuenta que estaba intentando que Choi Jeong-woo desista de la idea de casarse. Un empleado los escucha y pregunta quién es el que se va a casar, a lo que la gerente dice que es otra persona. Ella le pide al prota que no hable del tema en la oficina, y le recomienda tremendo hack, que exija condiciones sin sentido en el contrato para que la jefa lo cancele. Nuestro prota la ve como una genio por sugerir esa idea, y asegura que pensará en condiciones ridículas para hacer que la jefa se rinda y deje de joder. Más adelante, Shin Soo-yeon se dispone a leer lo que la jefa le dio. No podía creer que las condiciones fueran realmente buenas. Entre las disposiciones del contrato estaban que una vez registrado el matrimonio de forma oficial, Choi Jeong-woo le daría un anticipo de 100 millones de wons, además de que cada mes le pagaría 10 millones de wons adicionales. Era una cifra bastante tentadora para cualquiera. Y chicos, si ustedes fueran el prota, ¿habrían aceptado casarse? Cuéntenme abajo su respuesta. Adicional, en el contrato decía que Choi Jeong-woo pagaría todos los gastos, y cada uno tendría su propia habitación salvo circunstancias inevitables o si las partes acuerdan otra cosa. También contaría con una sirvienta, pero de igual forma al prota no le molestaba ayudar con las tareas del hogar. Es aquí cuando intenta olvidar lo que acaba de decir, pues de repente hablaba como si ya hubiese aceptado lo del matrimonio. El contrato duraría 1 año, y después de su vencimiento el protagonista podría decidir si renovarlo o simplemente divorciarse, y no sufriría repercusiones negativas en el trabajo si solicitara el divorcio. Lo único que veía desfavorable era que tendría que vivir con su jefa por 1 año, además de tener un divorcio en su historial. Prácticamente no perdería nada con este acuerdo, pero aún dudaba si firmarlo o no. De repente alguien lo saca de sus pensamientos. Se trataba de Choi Jeong-woo preguntándole si necesitaba mucho tiempo para revisar el contrato, y le advierte que tiene hasta mañana antes del almuerzo para terminar de leerlo, a lo que él asiente cagándose del miedo.
Cambiando de escena, Choi Jeong-woo llega a su casa temprano y la sirvienta la recibe, le pregunta si llegó el paquete que pidió y la sirvienta responde que está en su habitación mientras la invita a que coma, pero Choi Jeong-woo dice que lo hará más tarde, va a su habitación y observa un paquete, usa un estilete para abrirlo y mira el contenido dentro, eran unos dramas de TV que había pedido. Al día siguiente, el protagonista tenía cara de zombie, lo cual unas chicas notaron. Decían que alguien debería avisarle a la jefa que no sobrecargue de trabajo al pobrecito, y que aunque él sea guapo no arriesgarían sus vidas hablando con la jefa para salvarlo. La razón de su cansancio era porque se puso a pensar toda la noche sobre el contrato. Considera ser directo y decirle a Choi Jeong-woo que no lo firmará, pero en caso de que ella insista, le pedirá un pago de 1.000 millones de wons por la firma. Probablemente eso le sonará descabellado y se rendirá. Una empleada le avisa que Choi Jeong-woo lo necesita y él entiende, por lo que va a su oficina mientras se lamenta, ya dentro espera tembloroso lo que su jefa le pedirá, aunque para su sorpresa, ella solo le dice que aliste todo para una reunión de hoy, y el prota estuvo de acuerdo. Choi Jeong-woo nota que sigue ahí parado y le pregunta si hay algo que quiera decir, en lo que él comenta que pensó que lo llamaba por lo del contrato, ella le recuerda que antes le dijo que tenía plazo hasta la hora del almuerzo. Aunque si ya tomó una decisión podía decirla ahora, Shin Soo-yeon confirma que así es, pero al intentar hablar se pone nervioso, sin embargo reúne valor y dice que no puede firmar el contrato, a lo que ella contesta que está bien. El protagonista se queda con cara de what the fuck, mientras su jefa le recalca que todo está bien y que es una pena que no aceptara. Eso lo toma por sorpresa ya que no esperaba que ella se rindiera tan fácil. Esta le pide que vuelva al trabajo mientras él seguía confundido por lo que acababa de pasar. Al salir de la oficina, su mirada estaba llena de incredulidad porque la reacción de la jefa fue diferente a la que esperaba. Creía que ella se enojaría y le ofrecería más dinero, o tal vez lo seguiría a todas partes. Sentía que era un adicto a los dramas de TV por pensar en esas estupideces. Al rato, Kim Hyun le pregunta si en serio la jefa desistió sin más de la idea, y Shin Soo-yeon lo confirma. Ella se impresiona porque eso no es propio de la jefa y ve a nuestro chico como un buen estratega. Él siente curiosidad del por qué lo llama así. La gerente lo decía porque el prota logró vencer a Choi Jeong-woo con un solo movimiento. Shin Soo-yeon explica que solo le dijo que no podía firmar el contrato. Eso le parece sospechoso a la gerente creyendo que la jefa trama algo, pero el protagonista le pide que no diga cosas aterradoras. El gerente de la cafetería les trae su pedido y Kim Hyun se sorprende de eso porque aún no ha sonado la campana de cuando la orden está lista. El tipo le insta a despreocuparse ya que quiere darle un servicio especial, y ambos le agradecen por su gesto. De vuelta al trabajo, Shin Soo-yeon le comenta a Kim Hyun que al parecer, el gerente de la cafetería de la empresa tiene sentimientos hacia ella. Esta le reclama por decir esos disparates, pues conocía al hombre desde hace años, y para ella esa idea sonaba tan irreal como decir que el protagonista se enamoró de Choi Jeong-woo, pero él le pide que no diga esas mamadas. A la gerente le resulta extraño el repentino cambio de decisión de la jefa con respecto al matrimonio. Shin Soo-yeon le ruega que no hable de eso en voz alta, mientras en su mente también estaba curioso por el hecho de que la jefa desistiera tan fácil. Pasando con Choi Jeong-woo, revisa unos documentos diciendo que los ingresos y gastos están desequilibrados. Kim Hyun no entiende ni madres de qué habla. Su jefa se disculpa porque estaba distraída y menciona que ayer vio unos dramas de TV, a lo que la gerente le pregunta la razón de eso. Resulta que lo había hecho porque el prota y Kim Hyun hablaron de aquello la otra vez, y quería obtener una idea para casarse pronto. Lógicamente esto le pareció una completa mamada a la gerente. Choi Jeong-woo dice que los personajes de los dramas están fuera de sus cabales ya que hacen un montón de ridiculeces, por lo que considera que si debe hacer todo eso para concertar el matrimonio con el prota es mejor dejarlo. La gerente entiende su decisión, y le consulta si entonces le dirá la verdad a Juno Trading, pero la jefa lo niega, pues ya tenía algo calculado en mente para poder casarse. En horas de la noche, Shin Soo-yeon se encuentra en casa anunciando su llegada, aunque eso solo lo dijo de forma sarcástica porque en realidad no vive con nadie. Después comienza a recordar lo del contrato preguntándose si la jefa tendrá una lavadora funcional en casa, pero luego intenta quitarse esa idea de la cabeza para no pensar en el contrato. Sin embargo, no estaba seguro de poder rechazarlo si se lo ofrecieran de nuevo.
De repente Choi Jeong-woo lo llama y él contesta, preguntándole la razón de su llamada a estas horas. Su jefa le indica que no vaya a la oficina mañana porque ella tiene que trabajar por fuera un tiempo. Shin Soo-yeon consulta a dónde debería ir a trabajar entonces, en lo que Choi Jeong-woo le dice que mañana lo recogerá a las 10 a.m., pues él vendría con ella. Al día siguiente, un auto lujoso se estaciona en el vecindario del protagonista. Se trataba de Choi Jeong-woo pidiendo que se siente a su lado. En el auto, Shin Soo-yeon estaba lleno de curiosidad por saber a dónde iban y por la inusual vestimenta de su jefa, ya que normalmente no solía ponerse eso. De todas formas prefiere fingir que no sabe nada y preguntar, por lo que le consulta hacia dónde se dirigen, y ella afirma que en 30 minutos tendrá una cita con alguien. Shin Soo-yeon pregunta si esa persona es importante y ella asiente, luego pide que le diga quién es, a lo que Choi Jeong-woo comenta que se trata de Charles Stevenson. El prota se sorprende por ese apellido pero ella explica que aquel tipo es estadounidense. En ese momento él intenta decirle algo, o sea lo de que ella le propuso matrimonio hace unos días, pero luego se detiene porque el conductor podría oírlo. Ella le pide que hable de una pinche vez, en lo que él menciona que mejor se lo dirá cuando lleguen a su destino. Al instante, comienza a creer que esta cita podría tener otro propósito detrás. Es aquí cuando pasamos a una de sus ilusiones, en donde él le reclama a la jefa por cambiar tan rápido de opinión, ya que hace pocos días ella le dijo que ambos iban a casarse. Aquel tipo que estamos viendo pregunta quién es el prota. Choi Jeong-woo le aparta la mano, y le habla a Shin Soo-yeon mientras el otro tipo no entendía nada de lo que pasaba. Ella le dice al prota que no se preocupe porque solo tuvo que reunirse con este hombre debido a que sus padres se lo pidieron, y que en realidad, la única persona con quien quiere casarse es con nuestro protagonista y con nadie más. En conclusión, Shin Soo-yeon pensaba que su jefa hacía todo esto para ver si él intenta detenerla en el último momento, y así ella se case con nuestro chico. Literal, esto sería como si fuese una escena de telenovela. Al instante se dispone a olvidar esas estupideces que se imaginó, pues sentía que estaba sobrepensando las cosas. Choi Jeong-woo indica que ya llegaron, y al bajarse del vehículo Shin Soo-yeon le pide que hablen un momento. No entendía el motivo de tener que acompañarla, pero ella responde que eso es porque él es su secretario, y Shin Soo-yeon le da la razón mientras intenta decirle algo más. Tratando de no oírse como un personaje de un drama, le recuerda que hace unos días ella le propuso matrimonio, y nuevamente le pregunta por qué lo hizo venir aquí. Choi Jeong-woo le contesta que él se negó a casarse, y por esa razón ella vino aquí para una cita. Además, afirma que trajo a nuestro chico con un propósito específico. Tenía que vigilar si cualquiera que la conozca estaba rondando cerca, ya que ellos podrían crear rumores de que ella se está viendo con alguien, y no sería conveniente si eso llegara a los oídos de Juno Trading, y con esto, Shin Soo-yeon confirma que todo lo que supuso antes fue una completa estupidez. Choi Jeong-woo le menciona que está teniendo muchos problemas gracias a él, así que lo mínimo que nuestro chico puede hacer es ayudarla con lo que le pide. Shin Soo-yeon se queja de que le eche la culpa pero ella solo le contesta que ya deben irse, y que no le haga perder el tiempo. Mientras tanto, nuestro protagonista sentía que esto se parecía a la escena de un drama. En un hotel, Charles Stevenson elogia a Choi Jeong-woo por su belleza, y dice que después de este encuentro le dan ganas de comprar cosméticos en su empresa, estando escondido. Shin Soo-yeon piensa que el hecho de que la jefa intente ocultar su puesto como presidente no le sirve de nada, además de que ese tipo es muy hablador y ruidoso, pero a pesar de eso, ella seguía en aparente calma sin actuar como el gran rey demonio de siempre. Inesperadamente una empleada se acerca al prota, eso lo asusta porque cree que lo verán como alguien sospechoso. La mujer le pregunta si vino con Choi Jeong-woo, a lo que él asiente, visiblemente preocupada. Ella le cuenta que había notado algo extraño. Resulta que antes de la llegada de nuestro prota y Choi Jeong-woo, pudo escuchar una conversación telefónica de Charles Stevenson. Eso era porque este tipo hablaba demasiado alto y el prota también lo sabía. Con algo de nervios, afirma que aquel tipo parece ser casado, y Shin Soo-yeon se queda congelado ante esa revelación. Estaba seguro de que ese bastardo lucía como alguien que tiene familia. La empleada le pregunta si se encuentra bien, y él asiente agradeciendo por la información que le dio. Como no conocía nada acerca de ese tipo, se puso a buscar en internet a ver si hallaba algo sobre él, encontrando una foto en la que aparecía con una mujer y una niña.
este hombre tenía una hija y el prota no sabía cómo contárselo a su jefa, y al mismo tiempo, le molestaba la idea de que ese tipo esté aquí como si nada. Charles se levanta para ir al baño, y mientras se marcha, Choi Jeong-woo piensa que aunque le agrada la idea de que este sujeto viaje a Corea y Estados Unidos por su trabajo, es muy hablador y molesto, por lo que no sabe si debería casarse con él. Ahora lo vemos lavándose las manos, y afuera del baño el prota lo estaba esperando, para luego confrontarlo con que ya se enteró de que es casado mientras el tipo se asusta al verlo. Shin Soo-yeon lo amenaza con decirle a su familia lo de la cita si él no se va de aquí. Charles se siente intrigado por la identidad del protagonista y cree que es un acosador, pero este afirma que no necesita saber nada de él. Quería que le invente una excusa a Choi Jeong-woo para que se marche. El tipo llega a una conclusión, sospecha que Shin Soo-yeon es un acosador de Choi Jeong-woo, lo cual el prota niega. Charles considera que nuestro chico solo tiene miedo de que su jefa se case con otro hombre. Él contesta que es sorprendentemente bueno hablando coreano y que todo lo que dice son estupideces. De forma arrogante el tipo asegura que Choi Jeong-woo siente atracción hacia él. Shin Soo-yeon tomó sus palabras como una completa ridiculez porque su jefa jamás se fijaría en un pendejo como este, quien lo vemos diciendo que su religión es la poligamia, y por lo tanto, cuando se case con Choi Jeong-woo ella será su esposa coreana. Definitivamente ese tipo estaba más que chiflado. Regresando con Choi Jeong-woo, nota que Charles se está tardando demasiado, así que supone que ha de tener problemas intestinales, y en ese momento se levanta para ir al baño. De vuelta con el prota le dice al tipo que en Estados Unidos la poligamia es ilegal, pero él se justifica con que la religión es más importante. Shin Soo-yeon le deja en claro que su plan no le resultará. Charles le pregunta si acaso planea detenerlo mientras lo llama acosador, pero él insiste en que no lo es, y que aunque no tiene intenciones de molestarlo, si él le propone esa ridiculez de la poligamia a Choi Jeong-woo, ésta lo acabará enviando con Jesus. El hombre cree que nuestro prota está despreciando su religión, algo que él niega, mientras trata de convencerlo para que no peleen. Sin escucharlo el tipo se alista para darle un golpe, y todo lo que pudo hacer el chico es esperar su destino. Sin embargo alguien llega en su salvación. Se trataba de Choi Jeong-woo, que por suerte apareció a tiempo. Enojada, ella le cuestiona al tipo la razón de querer golpear a su secretario. Este bastardo obviamente no lo sabía. De repente se hace el pendejo hablando inglés y pregunta qué significa secretario. Shin Soo-yeon se da cuenta de lo que hace y le dice que deje de fingir que no sabe coreano. El hombre quiere que ella le suelte el brazo, sin embargo eso no sucede, y con voz seria, Choi Jeong-woo dice, ese hombre al que ibas a golpear es mi persona, y no tienes derecho a meterte con él. Le advierte que incluso podría acusarlo por intento de agresión, y en ese momento Shin Soo-yeon sintió una profunda admiración hacia su jefa quien le había salvado, y pensó que a pesar de que ella no vea dramas, estaba actuando como si fuese la héroe de uno. Los guardias sacan del lugar al tipo, a la vez que Choi Jeong-woo suspira llamando al prota. Es aquí cuando él se imagina las posibles respuestas de ella. Piensa que dirá algo como, ¿por qué me haces preocupar? O también, tendrás que quedarte a mi lado más tarde. Sin embargo, recibe un duro golpe de la realidad. Ella estaba verdaderamente enojada de que el protagonista le causara problemas. Obviamente eso le cayó como un balde de agua fría a nuestro chico, quien se desplomó decepcionado en el suelo, a la vez que su jefa le decía que mañana tendría otra cita y que por ahora regrese a su trabajo en la compañía. Y este prota parece que ve demasiados dramas como para imaginarse un montón de ridiculeces. De regreso a la empresa, Kim Hyun nota que la jefa está de vuelta, pero eso era porque tenía trabajo que hacer, incluyendo el protagonista, que lucía muy decaído. En la oficina de Choi Jeong-woo, Kim Hyun le consulta a dónde fue ella esta mañana. Empieza a creer que estaba con el prota en una cita. La jefa se apresura a aclarar que fue a una reunión para un matrimonio arreglado, que en este caso sería con Charles Stevenson, lo cual sorprende a la gerente porque jamás ha oído de ese fulano. Le pregunta quién organizó esa cita, y Choi Jeong-woo explica que lo hizo un consejero matrimonial pero las cosas no salieron bien. Kim Hyun le pide que simplemente le diga a Juno Trading que rompió con su supuesto prometido, para que él le presente a alguien. Sin embargo la jefa se rehúsa a eso para evitar rumores. La gerente le advierte que si sigue yendo a esas citas la noticia se difundirá igualmente, a lo que Choi Jeong-woo dice que no es ninguna estúpida para permitir que eso pase.
Además, agregó que Shin Su-yeon le dijo que estaría vigilando durante las citas hasta que ella encuentre a alguien adecuado. El prota, como si estuviese allí, se quejaba de que su jefa hizo sonar eso como si él hubiese aceptado hacerlo, y la gerente sintió lástima por el pobrecito ya que estaría muy ocupado. Hablando del rey de Roma, vemos que se encuentra un poco cabizbajo. En eso alguien le ofrece un café, era la gerente deseándole buena suerte por el infierno que le esperaba, pues no había nada que se pudiera hacer para salvarlo. En horas de la noche, Choi Jeong-woo le escribe al prota que mañana seguirán la misma rutina y él asiente, acostado en su cama, se pregunta si al final estudió tanto solo para acabar en un trabajo como este. Aún así, intenta pensar positivamente sobre las citas de mañana, esperaba que su jefa encontrara a una figura masculina como los que hay en los dramas de romance, para que ella se case y él pueda librarse de toda esta mierda. Tenía fe en que todo saldría bien. Sin embargo, no podía estar más equivocado ya que durante los días siguientes solo llegaban un montón de idiotas, cada uno hablando de cosas aburridas, e incluso algunos parecían no tener tiempo ni para ellos mismos. Al final nada de esto servía, decide mandarle un mensaje a su jefa, y cuando lo escucha, ella se levanta diciendo que regresará en un momento. Le consulta al protagonista qué sucede, y él responde que mejor conozca a otro tipo porque ese menso de allá no es el adecuado para ella. Esta le pregunta el motivo, a lo que Shin Su-yeon aclara que ese bastardo es muy maleducado, porque no le presta atención a ella y solo mira su teléfono, pero Choi Jeong-woo asegura que ella tampoco está prestando atención a aquel tipo por estar aquí ahora mismo. Nuestro protagonista dice que eso es diferente, ella pide que se explique, y Shin Su-yeon nota que su jefa no sabe juzgar bien a los hombres. Por ejemplo, anteayer le dijo que su cita era un hombre interesado en su dinero, pero a Choi Jeong-woo le pareció normal porque el dinero es importante. El día de ayer le decía que tras que ese bastardo le hizo pagar un café de 30.000 wons, solo le quiso ofrecer comida rápida a ella, pero esta no vio problema porque ella tiene dinero. Sin embargo el prota le aclaraba que ese no era el punto. Y volviendo al presente, Choi Jeong-woo continúa con sus ideas equivocadas, diciendo que las personas dedicadas a su trabajo le agradan mucho, así que esa debería ser una buena cualidad de su cita de hoy. Shin Su-yeon no estuvo de acuerdo y de repente su jefa lo interrumpe, para luego acercarse hacia él, quien no pudo evitar sonrojarse ya que ambos estaban muy cerca. Le pregunta si pasó algo, y Choi Jeong-woo recalca que él tiene un único rol aquí pero parece que no lo entendió, pues su trabajo no es juzgar a sus citas, sino vigilar, aunque en realidad, nuestro chico hacía todo esto porque se preocupaba por ella, aún así, se sentía molesto por hacer estas pendejadas que no eran parte de su trabajo como secretario. Ella le cuestiona si tiene claro lo que le dijo, a lo que él asiente prefiriendo no decirle nada más, ella indica que en 30 minutos se irán de aquí, y mientras la observa irse, Shin Su-yeon no comprendía por qué su corazón latía muy rápido, era un remolino de emociones incomprensibles. Choi Jeong-woo regresa con el tipo de antes, pero este pide que espere porque está atendiendo unos asuntos, claramente aquel sujeto no era el candidato adecuado. Incluso ella reconoció que el prota tuvo razón sobre que este tipo estaba siendo muy maleducado. Llegada la noche, Shin Su-yeon usaba su computadora, se encontraba llenando una solicitud de empleo en una página web, quería buscar otro trabajo en el que lo respeten y el tema de la paga lo vería después, y finalmente envía su hoja de vida esperando tener suerte. Al día siguiente, Choi Jeong-woo está en su próxima cita, el tiempo parecía tardarse más de lo normal para nuestro prota, no creía que fuese necesario vigilar ya que no había nadie alrededor. Probablemente la mayoría de personas se encontraban en sus trabajos a esta hora, es aquí cuando le llega un mensaje de texto, que se trataba sobre la solicitud de empleo de antes, a nuestro chico lo estaban citando a una entrevista y eso lo puso muy contento. Luego de un rato, la cita de Choi Jeong-woo dice que le llamará después y se despide, ella le avisa a Shin Su-yeon para que se vayan, a la vez que le pregunta si sucede algo, con una gran sonrisa afirma que todo está bien, pero Choi Jeong-woo veía extraño su entusiasmo. Mientras caminan, ella le pide su opinión sobre el tipo de hoy, Shin Su-yeon no entiende por qué se lo pregunta, y Choi Jeong-woo responde que él tiene buen juicio cuando se trata de personas, así que por eso le consultó. Lastimosamente el protagonista no prestó atención esta vez porque ella le advirtió antes que su trabajo no era juzgar a sus citas.
Choi Jeong-woo no estuvo conforme con su respuesta y le dijo que es muy bueno siguiendo instrucciones. Eso definitivamente era un sarcasmo de esta mujer y él lo tenía claro. En el vehículo, Shin Soo-yeon comenta que el próximo lunes se tomará el día libre, por lo que si ella tiene otra cita programada será otra persona la que deba acompañarla. Su jefa le pregunta si habla en serio, a lo que él asiente mientras se le viene un pensamiento a la mente. Se plantea inventarle algo a la jefa en caso de que ésta le consulte la razón de su día libre. Sorprendentemente ella responde que eso es genial, porque ya había pensado en darle un día de descanso. Últimamente lo veía muy agotado y lo normal es que toda persona necesite un día para relajarse. Shin Soo-yeon le agradece y se llena de incertidumbre al oír esas palabras de su jefa, ya que ella no suele decir ese tipo de cosas. De vuelta a la oficina, el protagonista se cuestiona si alguien le habrá contado a su jefa que él está buscando un nuevo trabajo, ya que inexplicablemente ella lo trató con suavidad hace poco. Pensó también que esto último podría ser porque su jefa lo valora como empleado, aunque luego lo descarta recordando que ella lo arrastró hoy a otra cita de mierda, por lo que estaba decidido a largarse de esta empresa. Unos días después, Shin Soo-yeon se alista para su entrevista de trabajo. Tenía confianza en que todo iría bien, pues con la experiencia aprendida al trabajar con el gran rey demonio, o sea su jefa, las entrevistas no le daban miedo, se sentía decidido a cambiar su vida. Estando en la entrevista, un hombre le pregunta si puede controlar su consumo de alcohol, pero Shin Soo-yeon no entendía lo que quería decir. Otro tipo apostaba a que nuestro prota fue un mujeriego cuando era joven, algo que él negó de inmediato. Sin embargo, el tipo le dijo que no mienta porque está seguro de que las mujeres hacen fila por él, y al mismo tiempo el otro entrevistador le decía que no es necesario ser modesto, ya que le darían puntos por ser un Casanova. Shin Soo-yeon no comprendía por qué estos bastardos le preguntaban cosas extrañas. Uno de ellos nota que él trabaja en G-Cosmetics y le consulta el motivo de querer renunciar a una empresa muy buena. Él contesta que aunque le gusta la compañía G-Cosmetics, quiere tener nuevas experiencias de trabajo. Sin embargo, un entrevistador le dijo que su respuesta era muy aburrida. Le pide que sea honesto ya que él es el secretario de Choi Jeong-woo y debería saber que ella es famosa por su desagradable personalidad. El tipo la llama una mujer solterona que probablemente asustó a nuestro chico o se le insinuó. Luego se burla de él por aplicar a esta oferta de empleo en la que la paga es mucho menor, y dice que de todas formas le dará los detalles de la vacante. En ese momento el prota tiene una reflexión. Aunque Choi Jeong-woo sea estricta y no muy fácil de manejar en el trabajo, no es alguien tan mala después de todo, porque en una ocasión, fue ella quien lo salvó de ser golpeado, y por lo tanto, su jefa era mucho mejor que esta mierda de empresa que lo llamó para la entrevista. El prota se disculpa con ellos, y mientras se levanta, dice que ya no está interesado en continuar con la entrevista. Después de abandonar la sala, Shin Soo-yeon se cuestiona qué carajos acababa de hacer, pues se había marchado de la entrevista por estar enojado. Al principio, esperaba verse genial diciendo algo como, papus, esta empresa está por debajo de mis estándares, así que me largo de aquí. Sin embargo, fue todo lo contrario ya que empezó a temblar como gallina, mencionando que no cree encajar en este lugar, para luego irse en silencio. Se siente patético porque es probable que los entrevistadores se estén riendo de él ahora. No sabía por qué, pero sintió una punzada de enojo al oír que hablaban mal de Choi Jeong-woo. Era algo que no lograba entender ya que al fin de cuentas no le agradaba a la jefa, sabiendo que mandó al demonio la entrevista y probablemente no haya otra empresa del mismo sector. Se dispone a irse a casa para descansar y pensar qué hacer luego. Al rato, Kim Hyun comenta que no es normal ver al prota tomarse un descanso, por lo que supone que algo extraño pasa. Choi Jeong-woo no cree eso porque quizás solo esté agotado, lo cual sonaba bastante razonable ya que el prota pasó por mucho estos días, pero aún así, Kim Hyun insiste en que no es común verlo tomar un descanso. Tal vez tenía un asunto importante. La jefa pregunta como cuál sería, y la gerente contesta que a lo mejor está buscando un nuevo trabajo. Seguido de eso comienza a reír, pero Choi Jeong-woo no le vio gracia a lo que dijo. Además, agregó que en esta empresa la paga es muy buena. Kim Hyun recalca que el sueldo no es el problema aquí, sino ella como jefa, un motivo muy válido para que Shin Soo-yeon quiera irse de la empresa. Sin embargo, Choi Jeong-woo no creía que él hiciera tal cosa, y la jefa en serio no se da cuenta de nada. Una empleada se encontraba buscando a Choi Jeong-woo, se disculpa por interrumpir y le susurra algo al oído.
y luego se dispone a marcharse. Es aquí cuando la jefa se entera de que el prota va a renunciar para irse a otro lado. La sorpresa de Kim Hyun fue inmediata, ya que su suposición anterior fue solo una bromita, pero al final resultó ser cierta. La gerente no podía creer que este tipo no le contase nada. Choi Jeong-woo estaba igual de sorprendida. Dijo que incluso planeaba subirle el sueldo el siguiente año, pero Kim Hyun le aclaró que ya es demasiado tarde para eso y que debería haber tratado mejor al protagonista. Cayendo el atardecer, Shin Soo-yeon se despierta de su larga siesta quejándose de que su día libre está por acabar. Observa que tiene varias llamadas perdidas y teniendo un mal presentimiento decide devolver la llamada. La persona del otro lado contesta preguntando por qué no ha respondido el teléfono. El prota se da cuenta de que era su madre, y le consulta si todo está bien. Entre sollozos, ella pregunta por lo que harán ahora, pues su padre estaba metido en un problema. Llegada la noche, el rostro de Shin Soo-yeon mostraba preocupación por la situación actual. Su padre había perdido todo el dinero en criptomonedas y quizá tendrían que vender la casa. Resulta que había retirado todos los ahorros y pedido un préstamo para invertirlo en esa moneda digital, pero al final nada salió bien, y ahora los padres de nuestro chico recibían llamadas amenazantes de prestamistas. Su madre se quejaba que desde que conoció a su padre, toda su vida se estaba yendo a la mierda. Shin Soo-yeon le pidió que se calme y se ofreció a ayudar para conseguir el dinero, pero al oír la cantidad se quedó en shock. En el presente, nuestro prota rompe en llanto, frustrado por no poder reunir la enorme cantidad de dinero que sus padres surgían para saldar sus deudas, lo que lo hizo sentir que el mundo se había puesto en su contra. Incluso si renunciaba a su trabajo mañana, la indemnización por despido no alcanzaría para cubrir la deuda, por lo que considera pedir un préstamo bancario e ir pagándolo con 2 o 3 empleos. Sin embargo, otra idea surge en su mente, tal vez era la posible solución para todo este lío. Al día siguiente, Choi Jeong-woo se alista para el trabajo, aún incrédula de que Shin Soo-yeon haya tomado un día libre para buscar otro empleo, y para rematar uno que le ofreció menor paga. Ella ya se había enterado de la empresa a la que fue nuestro prota. Continuando con sus pensamientos en la oficina, entiende con claridad que Shin Soo-yeon no quiere trabajar más aquí, y que si eso es lo que él quiere debe respetar su decisión sin involucrar los sentimientos personales. Aún así, sentía que ambos tenían buena química en el trabajo, por lo que era una pena que se fuera. Alguien llama a la puerta y ella le permite entrar, resultando ser nuestro protagonista que venía a hablarle de un asunto. Eso la toma por sorpresa ya que no imaginaba que se quisiera ir tan pronto, y solo le quedó decir que él ha hecho bastante por la empresa desde su estancia aquí. En ese momento la cara del prota se llenó de desconcierto, pensaba que lo estaban despidiendo. Su jefa le pregunta si acaso no vino aquí para renunciar, a lo que él responde que no, por lo que ella pide que le diga entonces cuál es el asunto. La voz del protagonista comienza a quebrarse mientras habla, pero reuniendo suficiente valor, le pregunta si aún es posible que ambos se casen. Choi Jeong-woo lo observa sin expresión alguna, mientras él cierra sus ojos de puro nervio esperando la respuesta. Su jefa le dice que efectivamente se pueden casar, y Shin Soo-yeon se sorprende de la naturalidad con la que ella contestó, como si este asunto no fuera nada importante. Choi Jeong-woo le pregunta si entonces firmará el contrato de matrimonio, pero él no contesta, impresionado de la velocidad a la que iban las cosas, ya que su idea del matrimonio era muy distinta. Pensaba que Choi Jeong-woo le ofrecería un anillo en un atardecer, pidiéndole que estén juntos por un año entero, mientras él se sorprendería y ella le pondría el anillo, para luego él aceptar su propuesta, y que más tarde tuvieran su boda. Al final, nada de esto resultó ser así. La jefa lo saca de sus pensamientos, cuestionándole si prestó atención porque le acababa de preguntar si iba a firmar el contrato, con cierto nerviosismo y determinación. Shin Soo-yeon pide que antes de eso le permita cambiar ciertos términos. Ella quiere saber de qué se trata, en lo que él le consulta si puede extender el contrato a 2 años y cobrar todos los pagos mensuales por adelantado, es decir, cobrar todo el monto de los 2 años ahora mismo. Era consciente de que lo que pedía era una completa locura y podría malinterpretarse. Su jefa le cuestiona por qué razón debería hacerlo. Todo esto era extraño, pues de la nada él cambió de opinión con respecto al contrato, y también se fue a una entrevista de trabajo en otra empresa. Nuestro chico no esperaba que ella se enterara de eso, pero esta le dice que no le cambie el tema y responda. Shin Soo-yeon considera decirle la verdad. Después de todo ella merecía saberlo para así evitar malos entendidos,
por lo que confiesa que sus padres están endeudados. Choi Jeong-woo pregunta si habla en serio y él responde que sí. Es aquí cuando ella se ofrece a pagar las deudas de su familia como regalo de compromiso, y obviamente el protagonista se quedó en shock, porque ella ni siquiera sabe cuánto es. De todos modos, su jefa le insiste en que le diga la cantidad, y cuando la oye, ella pregunta con tono sarcástico si eso es todo, y Shin Soo-yeon no puede creer que su jefa dijera eso como si el valor fuese pequeño. Ella declara que le ayudará a pagar esa deuda, pero aún así el prota siguió reacio a la idea. Sin embargo, Choi Jeong-woo le explica que sonaba ridículo querer un solo pago por adelantado únicamente para saldar una deuda y no recibir ni un centavo durante los 2 años restantes. Le insta a que simplemente acepte su ofrecimiento y que lo tome como un bonus de parte de ella. En ese instante Shin Soo-yeon piensa que su jefa es re buena onda, aunque esto solo lo decía porque era débil al dinero, y finalmente termina aceptando la ayuda de Choi Jeong-woo. Seguido de eso, esta le indica que más tarde hablarán del registro matrimonial y la ceremonia de boda. Saca unos documentos de la impresora, los cuales debía firmar el protagonista, que con determinación estuvo de acuerdo en hacerlo. Por último, Choi Jeong-woo aclara que a partir de ahora, Shin Soo-yeon sería su esposo legítimo, le pregunta si acepta los términos, y colocando su huella en el contrato nuestro prota responde que sí. Más tarde, lo vemos poniendo cara de póker. Jamás en su vida se imaginó que se casaría con su jefa. En ese momento que la gerente lo observa, se acerca hacia su escritorio, y visiblemente conmocionada por la supuesta renuncia del prota, le desea lo mejor, pero él le dice que no se irá de la empresa. Kim Hyun le consulta por qué entonces se tardó tanto en la oficina de Choi Jeong-woo, y susurrándole al oído el protagonista le cuenta que se casó con ella. Sus ojos se abrieron como platos y preguntó si acaso lo hizo porque debía dinero, algo que Shin Soo-yeon confirmó sorprendido de que ella lo sepa. Pero en realidad esta fue solo una suposición de la gerente y no esperaba que fuera verdad. El prota dice que hablaron de muchas cosas, y gracias a eso pudo ver que Choi Jeong-woo no es mala, sino una buena persona, pero como ya sabemos esto lo dijo porque es débil al dinero. Kim Hyun se queda en shock al darse cuenta de que a este compa le lavaron el cerebro, luego le consulta por lo que sucederá después, y Shin Soo-yeon comenta que por ahora nada cambiará, pues su jefa le daría los detalles más tarde. De regreso a su casa, el protagonista ve a un grupo de mudanzas llevándose sus cosas. Un tipo le pregunta si dejará los muebles aquí, pero él pide que espere y llama a Choi Jeong-woo sospechando que estaba detrás de esto, lo cual ella confirmó. Shin Soo-yeon quiere saber en dónde carajos vivirá ahora, en lo que su jefa, viendo su pregunta muy estúpida, le responde que por supuesto en la casa de ella, porque después de todo están casados. Estando en la lujosa vivienda de Choi Jeong-woo, sus padres y la sirvienta la observan con desconcierto. Ella estaba presentando al prota como su esposo, además de decir que él viviría aquí empezando desde hoy. Nuestro chico se presenta con los padres de su jefa buscando dar una buena impresión, pero de inmediato se confunde al oír que ellos no entendían nada de esta situación. Choi Jeong-woo explica que las cosas son como las oyeron, el prota era su secretario y se acababan de casar, y también viviría con ella a partir de ahora, y por supuesto, Shin Soo-yeon no sabía qué carajos estaba pasando aquí. Los padres de Choi Jeong-woo le preguntan a ella el significado de esta situación, ya que jamás les contó que se había casado, y no esperaban que ella los llamara aquí para darle semejante noticia. Shin Soo-yeon se sorprende de que Choi Jeong-woo ni siquiera les dijera a sus padres lo del matrimonio. Choi Jeong-woo cuestiona si acaso hizo mal al llamarlos aquí, porque pensó que avisarles lo del matrimonio sería lo correcto. En eso el prota considera que por supuesto debía avisarles la noticia, pero no de esta forma. Choi Jeong-woo vio necesario contarles esto, porque de pronto podrían creer que nuestro chico es un ladrón si lo llegaran a ver aquí mientras ella no está, una lógica que para Shin Soo-yeon sonaba absurda. Viendo la expresión de los padres, el prota intuye que ellos concuerdan en que Choi Jeong-woo es una rara, y se siente aliviado de no ser el único en pensarlo. Ellos le consultan si su nombre es Soo-yeon y este responde que sí. La madre le pide que le deje hablar en privado con su hija un momento, a lo que él asiente dispuesto a esperar afuera. Sin embargo, la sirvienta lo invita a que pase, pues esta casa era bastante grande y no había necesidad de salir. Al rato, espera sentado en el sofá con un café y galletas, y mientras observa la casa de su jefa, no puede creer lo lujosa que es. Era tan irreal estar sentado en un lugar así. Luego se come su galletita y se toma su cafecito,
curioso sobre lo que estarán hablando Choi Jeong-woo y sus padres. Es aquí cuando se imagina que todo sucederá como en un drama televisivo de familias adineradas. Creía que la madre de Choi Jeong-woo le ofrecería dinero, a cambio de que rompa con su hija. Él se negaría a eso pidiendo hablar con ella en persona, pero la madre se emputaría aún más, llamándolo escoria y tirándole agua en la cara, mientras le cuestionaría cómo se atreve a aferrarse a su hija. Él le diría que espere ya que ni siquiera ha dicho un carajo, y que antes de actuar así, al menos le dé tiempo para decir algo ofensivo. Tenía claro que aquel escenario era una estupidez que se imaginó por ver demasiados dramas de TV. En ese momento alguien lo llama, resultando ser su jefa que le pide venir al comedor, ya que sus padres querían cenar con él. En la mesa, nuestro protagonista se encuentra más nervioso que un alumno sin estudiar frente al profesor. El padre de su jefa rompe el silencio, diciendo que entiende que Shin Soo-yeon no es de los que toma la ruta tradicional, porque de una se fue a vivir con Choi Jeong-woo antes de la ceremonia de boda, en lo que el prota asiente, pero en su mente niega haber elegido esta mamada de vivir juntos. Frunciendo el ceño, el tipo le pregunta si es capaz de lidiar con su hija ya que ella es muy jodida, y luego derrama algunas lágrimas agradecido de que nuestro chico se casara con Choi Jeong-woo, pero también sentía pena por él y su familia, pues el prota estaba bien jodido teniendo de esposa a su jefa, quien le reclamó a su padre las estupideces que dijo, pero él respondió que ella ya debería saberlo mejor que nadie, y Shin Soo-yeon nota que toda esta situación no era como se la imaginó antes. Le pide a los padres de su jefa que no digan esas cosas penosas, y como todo un perrón, les asegura que conoce a su hija mejor que nadie, diciendo que ha estado a su lado durante años como su secretario, además de que ella es una buena persona y se siente honrado de tenerla como esposa. Esas palabras conmueven al padre de Choi Jeong-woo y ésta se queda sorprendida, pero prefiere guardar silencio mientras Shin Soo-yeon dice que no se preocupen, prometiendo ser un buen esposo. Pero es aquí cuando se disculpa internamente con los padres de su jefa, ya que esto lo hacía por el contrato de matrimonio que duraría un año, así que solo sería el esposo de Choi Jeong-woo hasta que el acuerdo expire. Luego de un rato, el padre le pregunta a su hija si necesita algo más, a lo que ella responde que no y que pueden irse. Su madre sugiere que se reúnan con los padres de nuestro prota lo más pronto posible. Pero Choi Jeong-woo prefiere discutir eso después. Shin Soo-yeon se despide de ellos diciendo que fue genial conocerlos. La señora considera que eso fue muy dulce de su parte y le desea una linda tarde. Y finalmente los padres se terminan yendo. De repente Choi Jeong-woo le habla a nuestro prota, comentando, no sabía que tú pensabas que yo era una buena persona, pero en realidad Shin Soo-yeon nunca lo dijo en serio puesto que solo estaba actuando para quedar bien. De repente presiente que algo malo está por venir. Y vaya que no se equivocó porque ella le dijo que si sus palabras eran ciertas, puede suponer que él ya no irá a otras entrevistas de trabajo donde la paga sea menor. Todo esto lo decía mientras le clavaba una mirada fría. Al final el presentimiento de Shin Soo-yeon no fue equivocado, y de inmediato aseguró que no lo volvería a hacer ya que en aquel momento no estaba pensando con claridad. Al verla alejarse, le desea buenas noches y se da cuenta de que ella aún le guarda rencor, mientras se pregunta en dónde debería dormir y dónde están el resto de sus cosas. En un restaurante chino, unas empleadas le preguntan a alguien si tiene reservación, de inmediato sus rostros se sonrojaron al ver a aquella persona, que se apresuró a decir que tenía una reservación a nombre de Jun Juno. Las mujeres le dicen que vaya a la sala 8, y una de ellas toma el teléfono mientras el tipo se aleja, para luego escribirle a alguien que aunque no lo crea, acababa de ver a Yoon Eun-hae. Aquel tipo de antes ingresa por una puerta y alguien lo llama por el nombre de Eun-hae. Se trataba de Juno Trading, feliz de que toda la familia esté junta. Después le consulta cómo le fue en París, y Yoon Eun-hae saluda a su abuelo preguntándole cómo le va, y descubrimos que es un modelo de 33 años. Más tarde, Juno Trading le pide que tome asiento y lo elogia por su buena apariencia. Luego menciona que le hubiera gustado que Choi Jeong-woo no rechazara la oferta que le hizo antes. Yoon Eun-hae consulta quién es ella, en lo que Juno Trading contesta que es una mujer joven y la CEO de una empresa con la que tiene algunas negociaciones pendientes, y luego dice, estaba tratando de emparejarte con ella. Yoon Eun-hae se queda en shock, y le pide a su abuelo que no le haga esto o si no su carrera como modelo podría irse al demonio. Sin embargo, él le insta a despreocuparse ya que Choi Jeong-woo rechazó la oferta de todas formas, porque según ella ya tenía a alguien más.
Eso despertó la curiosidad del tipo al ver que una mujer lo rechazaba fácilmente, pero su abuelo menciona que ya es muy tarde para hacer algo al respecto. Aún así, tenía certeza de que a Eun-jae le hubiera gustado Choi Jeong-woo, y al oír esas palabras el tipo preguntó cómo estaba tan seguro de eso. Después de una corta conversación, Yoon Eun-jae expresa que antes creyó que Choi Jeong-woo era de su misma edad y que quizá ella sea muy buena en su trabajo, a lo que su abuelo concuerda con eso preguntándole si conoce la compañía G Cosmetics. Yoon Eun-jae no esperaba que aquella mujer de la que hablaba su abuelo fuese la CEO de esa empresa, y se siente aliviado de que ella lo descartase como pareja porque todo se pondría raro si se conocieran. Confundido, Juno Trading le consulta el por qué piensa eso, pero el tipo solo responde que quizá podría convertirse en la inspiración de los productos masculinos de G Cosmetics, ya que hace poco hizo una sesión de fotos con ellos y terminaron llevándose bien. Agregó además que aunque no conocía a la CEO de esa empresa, sí tenía curiosidad sobre cómo era ella. Juno Trading, recordando la propuesta de emparejamiento que le hizo a Choi Jeong-woo, esperaba no haber arruinado el contrato de Yoon Eun-jae con la empresa G Cosmetics, pero el tipo le dijo que no se preocupe, porque a pesar de que antes dudaba si hacerlo o no, ahora definitivamente quería firmar un contrato con esa compañía. Cambiando de escena, Shin Soo-yeon se despierta, y como si estuviese en un lugar desconocido, se sobresalta preguntándose en dónde carajos está, pero luego se calma recordando que se encuentra en la casa de su jefa. Era tan elegante que no parecía un hogar en absoluto, y no sabía si podría acostumbrarse a esto. Sale de la habitación para irse a trabajar y alguien le habla, haciendo que le dé un maldito susto. Era su jefa preguntándole si acaso hizo algo malo porque lo nota muy nervioso. Nuestro prota se queda asombrado ya que Choi Jeong-woo parece salida de una revista y se cuestiona si ella vino a ver cómo se encontraba él, por lo que le consulta la razón de venir a su habitación tan temprano, pero ella aclara que vive aquí y que su dormitorio está enfrente, dejando como pendejo al prota. Este se da cuenta de que ya no tendrá privacidad porque enfrente estaría la habitación de Choi Jeong-woo, quien le dice que se aliste rápido ya que tienen que ir a trabajar en 30 minutos, y el protagonista estuvo de acuerdo. Luego toma su cepillo de dientes, resultándole extraño que un empleado se tope a su jefe después de haberse levantado recién, y gente creo que a ustedes tampoco les gustaría vivir algo así. Shin Soo-yeon tenía claro que manejar esta situación no sería fácil, después se pregunta por qué demonios Choi Jeong-woo vestiría una pijama tan elegante solo para dormir. En definitiva, sabía que ella era buena en muchas cosas, a diferencia de él, que con ver su ridícula pijama entendía su realidad, era un simple mortal en la sociedad, pero igual consideró que debía tener más confianza en sí mismo. Más tarde en la empresa G Cosmetics, Kim Hyun le consulta al prota si él y su jefa llegaron juntos al trabajo, y este asiente. Ella continúa con sus preguntas, queriendo saber si él acababa de venir desde la casa de Choi Jeong-woo y si ellos dos ahora viven juntos, a lo que nuestro chico respondió que sí. La gerente se disculpa por la horrible pregunta que le va a hacer, pero quiere saber cómo es vivir bajo el mismo techo que Choi Jeong-woo. Shin Soo-yeon expresa que es como estar con ella en un taller empresarial sin fin, lo que sorprende a Kim Hyun mientras el protagonista va en busca de unas bebidas, y con la mano en el rostro, ella se cuestiona si esos dos hablan en serio sobre que esto no es más que un simple contrato de matrimonio. Cayendo el atardecer, una empleada anuncia que acaban de conseguir el contrato. Resulta que Yoon Eun-jae trabajaría con ellos como modelo, una noticia que alegró a todos. En la oficina de Choi Jeong-woo, a nuestro prota le parecía chévere que Yoon Eun-jae colaborara con ellos, porque su imagen encajaba a la perfección con los productos de la empresa. Incluso una vez les ayudó a modelar unos lápices labiales que dieron buenos resultados. Kim Hyun estaba segura de que ese tipo aceptaría, puesto que el acuerdo era bastante bueno y beneficiaba a ambas partes. Todo iría bien siempre y cuando la empresa no se vea envuelta en escándalos mientras trabajan con Yoon Eun-jae. Shin Soo-yeon le da la razón, diciendo que solo les queda rezarle a Diosito para que algo malo no pase. Aún así, considera que son buenas noticias tener a ese tipo como modelo, y le pregunta a su jefa si no piensa lo mismo. Ella responde que sin importar quién sea ese fulano, está contenta de que el plan A haya funcionado, un plan en el que Shin Soo-yeon también terminó involucrado. Le resultaba inaudito que su jefa sea tan calculadora para cualquier cosa. La gerente menciona que mañana tendrán una reunión con la agencia de Yoon Eun-jae para programar una sesión de fotos, lo que a la jefa le pareció perfecto mientras se despide de Kim Hyun diciendo que la verá mañana.
Choi Jeong-woo da por terminada su jornada laboral y le consulta al prota si ya se va a casa, pero él lo niega debido a que todavía tiene trabajo que hacer. Ella pregunta si habla en serio y cuando iba a decir algo más, Shin Soo-yeon cree que su jefa lo ayudará con el trabajo faltante para que ambos regresen a casa juntos, pero al final quedó como pendejo porque ella solo le dijo que recuerde no cometer errores y que lo vería en casa después, y sin más opción nuestro chico asiente. En su escritorio, menciona que ya se esperaba una respuesta así de ella. Para no sentirse mal, se dispone a pensar en el dinero que ganará gracias al contrato de matrimonio. Sin embargo, eso no le sirvió ni madres porque seguía sintiéndose mal, esto debido a la cantidad de trabajo que aún le quedaba. Unas horas después llega a casa de su jefa, no había nadie en el lugar pero de todos modos no se sentía cómodo al venir aquí, y de repente le suena el estómago, dándose cuenta de que tiene hambre. Mientras disfruta su comida, habla con su madre aclarando que se encuentra bien, le consulta si pudo resolver el problema de la enorme deuda, y su madre lo confirma agradeciendo a nuestro prota porque gracias a él todo quedó solucionado. Sin embargo no pudo evitar preguntarle de dónde sacó tanto dinero, esperando que no se haya sobreesforzado. Shin Soo-yeon recuerda que debe contarle a su madre que está casado, pero no sabía cómo decírselo, así que por el momento le responde que el dinero lo obtuvo de sus propios ahorros, aunque igual le aclara que no puede seguir haciendo esto por siempre, y por ello le pide que le diga a su padre que no vuelva a invertir el dinero en criptomonedas, y mientras tanto vemos que Choi Jeong-woo bajaba las escaleras. El protagonista se despide de su madre, aliviado de que ella y su padre estén a salvo, pues eso era lo más importante para nuestro chico. Luego su jefa se acerca preguntándole por lo que está comiendo. Se trataba de un aperitivo que compró en una tienda de conveniencia, una acción que Choi Jeong-woo no entendió ya que aquí en su casa hay suficiente comida para él, quien se apresuró a justificar que aún no está acostumbrado a este lugar y solo quería comer algo simple. Ella le desea que disfrute su aperitivo, pero le recalca que siempre hay comida en el refrigerador y puede consumir lo que quiera de ahí. Le invita a que se sienta cómodo porque esta casa sería suya durante un año entero. Palabras que sorprendieron al protagonista y de inmediato agradeció a su jefa que comenzaba a alejarse. Aún así, no estaba seguro de poder llamar su hogar a esta lujosa casa, que lo hacía sentir fuera de lugar. Por precaución prefiere seguir pagando el alquiler de su antiguo departamento, teniéndolo como plan secundario en caso de que lo echen de la casa de Choi Jeong-woo. Al día siguiente, Shin Soo-yeon observa desconcertado lo que tiene enfrente, curioso de qué significa esto. Su jefa le dice que obviamente es el desayuno, además de que deje de estar parado mirando y coma de una pinche vez. El prota toma asiento diciendo que no sabía que ella desayunara. Choi Jeong-woo responde que sí lo hace, aunque esto es un poco más pesado de lo que suele comer. Shin Soo-yeon iba a preguntarle algo más, pero su jefa lo interrumpe recordándole los términos del contrato de matrimonio. Ella era responsable de que nuestro prota viva cómodamente. De repente un pensamiento se le cruza a Shin Soo-yeon. Creía que su jefa le daba este desayuno debido a que ayer lo vio consumiendo comida de la calle. Esa acción le hizo pensar a nuestro prota que ella realmente se preocupaba por él. Creyendo en esto, le dice a Choi Jeong-woo que no tiene problema en comprar comida de la tienda de conveniencia. Esta le corta la conversación pidiendo que coma rápido ya que se irán en 10 minutos, y el protagonista obedece. Estando en su chamba, reflexiona que el desayuno de antes fue el mejor que ha tenido en mucho tiempo. Normalmente siempre sentía hambre antes de la hora del almuerzo, pero hoy ya no era así. Incluso ya no tenía que tomar el metro gracias a que su jefa lo traía al trabajo. Estaba seguro de que podría acostumbrarse a estas cosas. De repente se oye una conversación cercana, tratándose de unas empleadas que informaban que su empresa y la agencia de June Eun-hae estaban en medio de una reunión ahora. Las chicas se emocionan al saber que aquel tipo se encuentra en el edificio, específicamente en el 6º piso, por lo que planean fingir que irán a buscar algo allí y así poder ver a June Eun-hae. Kim Hyun ve extraño que un modelo asista a reuniones programadas por su agencia. Shin Soo-yeon concuerda con eso, ya que June Eun-hae debería estar muy ocupado por lo popular que es. Sin más opción supone que el tipo quizás sea un apasionado al trabajo, pero la gerente duda de que algo así sea cierto. Luego les advierte a las chicas que la jefa podría distraerse por el ruido y venir aquí, en lo que ellas de inmediato se disponen a volver a sus labores. En una sala de conferencia, una empleada indica que programarán la sesión de fotos para el jueves en la mañana, y les pregunta a los tipos si necesitan saber algo más.
Uno de ellos dice que no, pero Yoon Eun-jae responde que sí, queriendo que le digan si Choi Jeong-woo está aquí también. La chica lo confirma ya que la jefa siempre está en su oficina a menos que hubiera una ocasión especial. Le consulta la razón de su curiosidad por ella, a lo que él contesta que desea saludarla. Suben por un ascensor, y la chica se queja mentalmente que odia tocar la puerta de la oficina de Satanás, o sea su jefa, mientras el tipo piensa que para ser honesto, no está tan curioso por conocer a Choi Jeong-woo, pero sí desea entender por qué su abuelo está tan seguro de lo que a él le gusta. Le resultaba fascinante ser el centro de atención y siempre mostrar la mejor versión de sí mismo, por lo que se cuestiona qué habrá dicho de él su abuelo cuando habló con Choi Jeong-woo. Le intrigaba saber por qué su familiar consideraba a esa mujer como un buen partido. Mientras avanza, los empleados lo observan deslumbrados, y los murmullos no se hacen esperar, incluso nuestro prota se queda asombrado, a la vez que al tipo le gustaba que todos hablaran de lo genial que es. En la oficina de Choi Jeong-woo, la empleada le presenta a Yoon Eun-jae, quien se sonroja al instante impresionado por la belleza de la mujer frente a sus ojos, haciendo que se pregunte cómo es posible que alguien como ella exista. Ella se le acercó diciendo que era la CEO de G Cosmetics, y el chico también se presentó. Al estrecharse la mano, Choi Jeong-woo dio un fuerte apretón que terminó doliéndole al chico. Notablemente molesta, ella le advirtió que la próxima vez programara una reunión antes de venir a verla, a lo que él asintió, y un poco sonrojado pidió que entonces le diera su número, pero más tarde descubrimos que ella le dijo que no se lo daría, y en su lugar podía contactarla por medio de la empresa. Esta mujer era definitivamente su tipo, y mientras pensaba en ello se acordó de su abuelo. En otra parte, Shin Su-yeon disfrutaba de una cena muy elegante. La sirvienta esperaba que le gustase la comida porque llevaba tiempo sin preparar algo así. Además, expresó su alegría de que Choi Jeong-woo trajera un esposo a casa, a lo que el chico se exaltó pidiendo que no lo llamara así. La sirvienta preguntó entonces cómo debía dirigirse a él. Este respondió que lo llamara por su nombre, y ella aceptó hacerlo mientras Choi Jeong-woo observaba en silencio. El protagonista no entendía el porqué, pero no le gustaba que le dijeran que era el esposo de Choi Jeong-woo porque más bien parecía su esclavo, y en ese momento ella le habló. ¿Qué pasa, mi lady?, preguntó él, pero inmediatamente se disculpó por tratarla así y la llamó por su nombre. Al ver esto, ella pudo notar que nuestro prota se sentía a gusto en esta casa, lo que él confirmó y pidió que no lo malinterpretara. Decidió cambiar de tema hablando sobre la llegada de Yoon Eun-jae a la oficina, diciendo que era un modelo bastante atractivo, pero Choi Jeong-woo no lo consideró así porque solo lo vio como alguien débil y frágil. El protagonista reflexionó que probablemente su jefa sea la única persona en el mundo que pensaría así sobre aquel chico. Habiendo terminado su comida, ella se alejó diciendo que se tomara su tiempo y él le deseó buenas noches. Mientras lavaba los platos pensó que la situación de antes se sintió como un almuerzo de negocios incómodo. Extrañaba sus momentos cuando comía solo y le costaba creer que debía seguir con este matrimonio por un año. La sirvienta le preguntó la razón de estar lavando platos, pero él lo hacía simplemente porque acababa de comer. Aunque a ella le parecía un joven muy dulce, insistió en que le dejara encargarse ya que ese era su trabajo, pues era una profesional contratada y remunerada para hacer este tipo de cosas. Además, tenían una máquina que se encargaba de lavar los platos. Al escuchar sobre esa máquina, Shin Su-yeon sintió curiosidad y preguntó si también tenían secadora. Luego de un rato, lo vemos en su cama considerando que este lugar es tan chévere que ni siquiera necesita hacer nada él mismo. Pensó en la idea de actuar como un verdadero esposo ya que al fin de cuentas le estaban pagando, aunque esto le hizo sentir como si fuera un materialista. Esta vida matrimonial no era la que había soñado y sabiendo eso se puso a llorar como nena. Lo que nunca se imaginó es que tras la puerta entreabierta su jefa estaba escuchando sus lloriqueos. A continuación, Yoon Eun-jae llamó a su abuelo Yoon Trading porque quería preguntarle algo. Necesitaba saber cómo era realmente la CEO de G Cosmetics. Su abuelo no entendía ni madres qué quería decir, así que el chico explicó que buscaba averiguar qué le gustaba a Choi Jeong-woo. Yoon Trading contestó que esa mujer era adicta al trabajo, y Yoon Eun-jae consideró eso muy cool. Su abuelo se había sorprendido cuando oyó que ella se iba a casar, algo que dejó estupefacto al chico porque desconocía sobre eso. Yoon Trading contó que ella rechazó su oferta de matrimonio alegando que iba a casarse con otro.
Bastante desanimado, Yoon Eun-jae cuestionó si esa mujer ya tenía esposo, a lo que su abuelo aclaró que todavía no, pero próximamente lo tendría, y preguntó por qué estaba tan sorprendido y si logró conocerla, en lo que el chico se limitó a responder que no pasaba nada y le dio las gracias, para finalmente colgar. Se quedó un poco pensativo sobre la conversación de hace poco, sintiendo algo extraño en lo más profundo de su corazón. Para él, esto podría ser amor. Al día siguiente, Choi Jeong-woo se encontraba esperando al protagonista, que enseguida bajó impresionado de que ella fuese tan rápida, pero esta le dijo que en realidad, él era bastante lento, y nuestro chico prefirió darle la razón para no discutir. De repente ella preguntó por qué estaba llorando anoche. Al oírla, Shin Su-yeon se quedó en blanco, diciendo con algo de nerviosismo que aunque lo haya escuchado llorar, por lo menos debía preguntar eso con un tono más delicado. De inmediato corrigió sus palabras mencionando que lo que quería decir es que debería haber hecho la vista gorda. Su jefa aseguró que precisamente fue lo que hizo ayer, e insistió en saber el motivo por el que estaba llorando. Inventando una excusa, el protagonista respondió que simplemente se encontraba pensando sobre su vida y se puso algo sentimental. En su mente reflexionó que al parecer, su jefa no conoce la palabra consideración. Un poco curiosa, Choi Jeong-woo quiso saber qué pasaba con su vida. Aunque no se sentía seguro de contárselo, decidió hacerlo, diciendo que ella era de las personas que nunca dejaban que sus emociones influyan en las decisiones, a diferencia de él, que resultaba todo lo contrario, pues era alguien muy emocional que siempre soñó con un matrimonio normal. Sin embargo, su jefa no entendía qué quería decir con normal, a lo que él respondió que se refería a casarse con alguien por amor y ser felices juntos, como se podía esperar. Esta mujer no comprendió ni un carajo la explicación porque era una máquina sin sentimientos. Shin Su-yeon no insistió más en el tema, y con una sonrisa dijo que no malinterpretara sus palabras ya que se sentía honrado de ser su esposo. Ella se limitó a responder que no dijera cosas que no quisiera y él asintió. Al subirse al vehículo mencionó que el contrato de matrimonio duraría un año, por lo que después de eso era libre de buscar su soñado matrimonio normal, en lo que él guardó silencio sin saber qué responder. Además, le recordó a nuestro prota que él no tenía pareja, lo que en el fondo era cierto. Le dijo también que pronto registrarían su matrimonio, para luego reflexionar sobre qué significa el amor. Más tarde en la oficina, Kim Hyun consultó si había revisado las aprobaciones que envió, lo cual Choi Jeong-woo confirmó y quiso aprovechar para preguntarle algo. La gerente cuestionó de qué se trataba, y sorpresivamente su jefa preguntó qué era el amor. Kim Hyun se quedó en shock ante semejante pendejada que le habían preguntado, por lo que, conociendo las locuras de su jefa, se excusó con que debía volver al trabajo, pero Choi Jeong-woo no la dejaría ir hasta que respondiera. Kim Hyun no comprendía el por qué le consultaba eso, pues también era alguien muy fría y poco romántica. Su jefa contestó, sí, yo también lo sé, pero tú has tenido relaciones antes. Sin embargo, la última relación de la gerente fue cuando estaba en la universidad, lo que dejaba en claro que no era nada romántica, y al oírla Choi Jeong-woo supuso que su última relación fue como hace 20 años. Kim Hyun la corrigió insistiendo en que eso fue cuando estaba en la universidad. Le parecía innecesario que pregunte sobre el amor, pues podía tomar como ejemplo a sus padres, quienes eran una pareja muy enamorada. Analizando esa información, Choi Jeong-woo concluyó que el amor es lo que sus padres hacen el uno con el otro, algo que definitivamente no quería. Con su habitual frialdad, dio las gracias comentando que esa respuesta no fue de ninguna ayuda y que regresara al trabajo, tras lo cual la gerente se enojó calificándola de alguien horrible. Luego mencionó que Yoon Eun-jae llegaría pronto, por lo que preguntó si debería permitirle entrar inmediatamente. Esto tomó desprevenida a Choi Jeong-woo, ya que desconocía la razón de que ese modelo viniera hoy. Kim Hyun explicó que el tipo le había llamado preguntando cuándo estaría libre su jefa, y por ello pensó que ambos tenían algún asunto, así que añadió un nuevo horario a su agenda. En ese instante Choi Jeong-woo revisó su tableta y rápidamente se quedó con cara de what the fuck ante lo que vio. En su agenda le habían agregado que tenía un té con Yoon Eun-jae. Tras un tiempo, vemos a este sonriendo de oreja a oreja. Había programado una reunión por medio de su agencia para hablar con Choi Jeong-woo, pues ella misma le dijo que si quería una reunión debía hacerlo de esa forma, pero esta se apresuró a explicar que su gerente de personal cometió un error y que para la próxima vez tendría que esperar al menos 6 meses. Chicos, para mí eso significa que no lo quiere ver ni en pintura.
Ella había escuchado que era una persona muy ocupada, pero al verlo aquí ya no le sonaba muy creíble eso. Yoon Eun-hae explicó que la temporada alta de trabajo había terminado y por ello tenía algunos días libres, y en ese momento, intentó hacerse el galán al llamarla por su nombre y decir que siempre tendrá tiempo para ella sin importar lo ocupado que esté. Sin embargo, ese pendejo truco no le funcionaría porque esta mujer era más fría que el hielo, y le exigió que le dijera señora Choi ya que no eran tan cercanos como para llamarse por sus nombres. Yoon Eun-hae propuso que entonces fueran cercanos a partir de hoy, cosa a la que ella se negó. Un poco desafiante, el chico preguntó si continuaría con eso aunque le dijera que es el nieto del CEO Juno Trading. Choi Jeong-woo le dio tremenda papeada al responder que por supuesto, pues no veía sentido en que fueran cercanos. Además, comentó que desconocía que él era el nieto de Juno Trading. El tipo comenzó a decir estupideces de que era la cita a ciegas que ella acababa de rechazar. Una estrella en la industria de la moda y alguien que ocupó el cuarto lugar en la lista de celebridades que la gente de veintitantos años quisiera conocer, con cierta curiosidad. Choi Jeong-woo consultó si él era el chico que Juno Trading planeaba presentarle, lo que este confirmó y preguntó si no lo sabía, a lo que ella contestó que efectivamente no tenía ni pinche idea. Yoon Eun-hae se emputó al saber que su abuelo ni siquiera le contó a esta mujer sobre él, aunque ella faltó a la cita en la que ambos se conocerían. El chico continuaba interesado, así que le propuso que fueran algo más que amigos. Choi Jeong-woo le dio su segunda papeada al responder que no porque ya era una mujer casada, razón por la que antes había rechazado la oferta de matrimonio de Juno Trading. Notablemente confundido, Yoon Eun-hae comentó haber escuchado que ella no estaba casada todavía y por ende tampoco ha habido alguna boda. Choi Jeong-woo aclaró que aunque era cierto, ya tenía firmado un documento que legalizaba el matrimonio, e incluso ya estaba viviendo con su actual esposo. Estas palabras serían como cuchillas para cualquier hombre enamorado. Le costaba creer que vino aquí para nada y lo que había escuchado. No dispuesto a rendirse, la acusó de mentir con intención de querer alejarlo, algo que consideró un error justificando que era un buen chico. Los ojos de ella se abrieron como platos, sorprendida de que este tipo diera en el clavo con respecto a que buscaba mantener lejos a la persona que Juno Trading le presentara. Precisamente por esto se le había ocurrido lo del matrimonio arreglado, una idea que terminó haciéndose realidad gracias a nuestro prota. Ella realizaría una llamada para demostrarle a ese pendejo que no estaba mintiendo. Por supuesto a quien había llamado era al protagonista, pidiéndole que venga un momento. Shin Su-yeon tocó la puerta avisando de su llegada, para después entrar viendo que Yoon Eun-hae estaba aquí, y justo cuando iba a preguntar en qué podía ayudar, Choi Jeong-woo interrumpió diciendo que nuestro prota era su esposo. Shin Su-yeon tenía una cara de qué mierda estaba pasando, pero aún así no podía negar que las palabras de su jefa eran ciertas. Mientras tanto, el otro chico observaba en silencio a su rival. Como Choi Jeong-woo ya no requería del prota para ningún otro asunto, le pidió que volviera a sus deberes. En sus pensamientos Shin Su-yeon consideró que esto no podía quedarse así, pues al menos merecía una explicación sobre qué carajos estaba sucediendo. De todas formas salió de la oficina, y Yoon Eun-hae también lo hizo. El protagonista lo saludó con voz entrecortada, pero en respuesta el tipo solo se jactó de ser más guapo, lo que resultaba bastante obvio porque era una celebridad. Yoon Eun-hae le preguntó cómo hizo para ligarse a esa mujer, en lo que nuestro chico se llenó de confusión, cuestionando si se refería a su jefa. El tipo respondió afirmativamente, quería saber cómo consiguió casarse con Choi Jeong-woo, ya que no creía que Shin Su-yeon lograse esto con solo quedarse ahí parado y sin hacer nada. Pero justamente eso fue lo que le pasó a nuestro prota, ya que sin hacer nada su jefa loca le propuso matrimonio de la noche a la mañana. Mientras tanto, Yoon Eun-hae continuaba jodiendo con que respondiera a su pregunta, y desde la perspectiva del protagonista, esto sonaba como los diálogos de un drama de romance. La oficina no era el mejor sitio para hablar, así que irían a otro lado. En la azotea de la empresa, Yoon Eun-hae le cuestionó por qué escogió este lugar. Es aquí cuando sospecha lo que Shin Su-yeon le dirá. Pensaba que lo amenazaría para que se aleje de Choi Jeong-woo, y creyendo en eso aseguró que aunque lo amenace no se la dará. El prota reflexionó que al igual que él, este tipo parecía estar bastante enganchado con los dramas de TV. Pidió que no malinterprete la situación ya que solo lo trajo aquí para hablar en privado. Esto debido a que nadie en la oficina sabía lo del matrimonio y no quería que ellos se enteren. Luego le preguntó si estaba interesado en Choi Jeong-woo, a lo que Yoon Eun-hae asintió.
no solo se trataba de interés, sino que sentía que ella era la mujer destinada para él y no le importaba si estaba casada. En este tipo de situaciones, cualquier hombre comenzaría a pelear si oyera que le quieren quitar a su esposa, pero este no era el caso de nuestro prota. Le había resultado genial lo que el tipo acababa de decir y estaba dispuesto a apoyarlo, pues como ya sabemos quería escapar de esta locura del matrimonio y Yoon Eun-jae podría ser su salvación. Este se quedó en shock, cuestionando si acaso se estaba burlando de él, lo cual el protagonista negó y preguntó si planeaba casarse con Choi Jeong-woo. Esto lo tomó por sorpresa, pero igual respondió emocionado que sí, mientras se hacía ilusiones de la boda con su amada. No entiendo por qué se imaginó puesto con el vestido de novia, ojalá y no tenga fetiches de travesti. Shin Soo-yeon consideró que este chico era diferente, es decir, no actuaba como esos imbéciles de las citas que tuvo su jefa. Pensó en la posibilidad de que esa mujer podría entender lo que es amar, ser feliz y tener un matrimonio normal si se casaba con Yoon Eun-jae. Sin embargo, había un problema. No sabía cómo explicarle todo esto al chico sin tener que hablar del contrato de matrimonio. No quería arruinar ese contrato y tampoco buscaba darle a Yoon Eun-jae una idea equivocada sobre Choi Jeong-woo, así que prefirió ser un poco honesto. Reveló que él y su jefa no estaban casados por amor, en lo que el chico preguntó cuál era la razón entonces. Shin Soo-yeon comentó que era una larga historia y que no podía contarle los detalles, pero que en cualquier caso Choi Jeong-woo era libre de divorciarse para que ella y Yoon Eun-jae se casen. Nuestro prota sabía que, basándose en los términos del contrato, si él mismo rompía este acuerdo no recibiría ni un centavo, así que su plan era que su jefa lo hiciera. Yoon Eun-jae quería saber si el prota estaba bien con todo lo que dijo y este lo confirmó. Con eso el chico vio a Shin Soo-yeon como alguien que podría serle de ayuda, por lo que pidió que le dijera el número de Choi Jeong-woo, cosa a la que el protagonista se negó porque esa información era privada. El tipo le comenzó a reclamar porque antes dijo que le ayudaría, pero Shin Soo-yeon aclaró que no se refería a hacer algo así, ya que solo dijo que lo apoyaría. Como ese idiota continuaba jodiendo, explicó que aunque quisiera ayudarle tenía mucho miedo a su jefa, así que todo lo que podía hacer es desearle buena suerte en conquistar a esa mujer, que justamente estaba llamando por teléfono al prota, mientras a Yoon Eun-jae ya se le pelaban los cables del enojo. Shin Soo-yeon atendió la llamada y el otro chico comenzó a ver una realidad distorsionada, en donde el protagonista se jactaba de ser el único en tener el contacto de Choi Jeong-woo y que ella siempre lo necesitaba a su lado. En consecuencia, no pudo evitar encabronarse con solo imaginarlo. Shin Soo-yeon se dispuso a irse porque su jefa lo llamaba, y le deseó buena suerte a este chico que ya se le había salido el Super Saiyajin de lo enojado que estaba. Después de que el prota se fuera, Yoon Eun-jae seguía furioso pensando que se le habían burlado, así que sin duda se vengaría. De repente al muy pendejo se le olvidó el nombre del prota e intentó recordarlo, pero no tuvo éxito. De todas formas no le importaba quién fuera él, porque igual estaba determinado a conquistar a Choi Jeong-woo. Llegada la noche, Shin Soo-yeon se despedía de una compañera de trabajo. Al quedar la oficina vacía, se preguntó cuándo terminaría de trabajar su jefa porque ya se quería largar a casa. Luego se acordó de Yoon Eun-jae considerándolo una buena persona a pesar de ser algo dramático. Estaba seguro de que ese chico era la pareja perfecta para su jefa. En ese momento la alcanzó a ver que salía y enseguida le habló, y justo cuando le preguntaba si ya se iba a casa, ella lo interrumpió diciendo, «Vamos, bebé», en lo que él se quedó confundido sin entender por qué carajos lo llamó así.